En el momento que nace la idea del podcast, yo me veo la necesidad de tener una contraparte más académica. Laura era la pieza perfecta. Si yo investigo, ella investiga 10 veces más. Pero hay un tema que la vuelve realmente loca. Hoy hablaremos de ese tema. Así que pongamos la mesa y hablemos sobre el mundo de los hongos. Bueno, el formato o la mecánica que nosotros implementamos para hacer estos capítulos, Laura y yo nos reunimos un día y hacemos como una tormenta de ideas, que es una palabra que más detesto de la perspectiva. No he encontrado cómo cambiarlo, pero bueno, de eso hablaremos en otro capítulo. Y lanzamos ideas, empezamos a lanzar ideas de qué queremos hablar, qué hemos visto, qué está de moda, etc. Y al marcar los temas, empezamos a cada uno investiga, entrevista a gente, habla con amigos, etcétera, etcétera. Y ya tenemos una estructura para empezar los capítulos. El capítulo de hoy es sobre hongos. Sobre hongos. La investigación y el nivel académico que ha generado Laura sobre el tema es inmenso. A mí me dio fastidio investigar porque haga lo que hagas voy a quedar mal. Entonces yo prefiero ser como una especie de entrevistador, opinar en los puntos que medio conozca, pero que el experta hable. Bueno, eso está chistoso porque a mí siempre me pasa eso, ¿no? Todo el mundo es como, no, claro, la experta en hongos. Y más, bueno, por ejemplo, aquí llegando a México, que tenía como, bueno, no estaba tan relacionada con el mundo de la gastronomía y la alimentación, sino que más bien como que entré ya teniendo este trabajo de los hongos, ¿no? Entonces era como que, bueno, Laura es la experta en hongos. Y en verdad es como no, y siempre es lo primero, siempre es como, no soy experta en hongos. Yo me dedico a estudiar las relaciones de la gastronomía, la lingüística, etcétera, y eso me llevó a mí a investigar los hongos porque hacía falta o bueno, desde mi perspectiva, hacía falta sistematización en el tema de los hongos gastronómicos en México y bla, bla, bla. Pero no soy experta en hongos, y existen los expertos en hongos y son los micólogos, que son biólogos que se dedican a ver los hongos, ¿no? O sea, como que a ver los hongos desde diferentes enfoques. En mi caso particular, a mí los que me interesaban, o los micólogos a los que los quería acercar y a lo que yo quería aprender, y el cual incluso tomé algunas clases, era de la etnomicología, que es como esta parte de la disciplina que estudia la relación cultural de los hongos, más allá del tema netamente científico, ¿no? Estudia como todo lo que tiene que ver con los temas sociales, culturales, religiosos, etcétera, y por ende, entonces, bueno, termina muy relacionado al tema de cómo es el consumo de hongos. ¿Qué pasa? Y eso que tú dices me da también mucha risa porque es como que este boom de hongos que ha venido en incremento en los últimos años, y mucho, mucho más en estos 2 últimos años, donde empezamos a ver documentales, etcétera, etcétera, siempre se tiende como que a querer como que, bueno, vamos a empezar a trabajar con hongos, vamos a hacer esto con hongos, yo quiero hacer con hongos en la gastronomía, vamos a empezar a usar hongos, pero desde un poco lo mismo que ya hemos hablado en los otros capítulos, como un poco desde la moda, un poco desde me quiero acercar y me vuelvo aficionado a hongos, y eso está muy bien, porque de verdad es un universo fascinante y maravilloso, pero es importantísimo tener en cuenta que hay un especialista que lleva años dedicados a trabajar con hongos y que conoce a los hongos. Entonces, es importante tomar en cuenta su opinión, guiarse a partir de ellos, porque no solamente es que ellos tienen este conocimiento científico, sino que en el caso, por ejemplo, de los etnomicólogos, tienen una relación muy cercana con las comunidades originarias de donde son los hongos, o de donde recogen los hongos silvestres, en la mayoría de los casos. Entonces tienen años acompañando a esta gente a hacer las colectas, y por ende como que se les ha transmitido alguna parte de este conocimiento local. E incluso muchos de los etnomicólogos en la actualidad también justo vienen de estas comunidades originarias, han tenido posibilidad y acceso a tener una educación a nivel universitario, entonces vienen ya con un background del tema, de que vienen con toda esta sabiduría ancestral de su familia, de sus comunidades originarias, pero también ya se une a este tema que se han dedicado a la biología. En el caso del diccionario, por ejemplo, yo trabajo con Amaranta Ramírez, que es la etnomicóloga de la que he aprendido prácticamente todo lo que tiene que ver con los hongos y la cultura mexicana, y quien
obviamente al sol de hoy, por decirlo de alguna manera, es la que se encarga de biológicamente, de como cerciorar que toda la información esté correcta, etcétera, porque a mí me encanta y me apasiona. Y yo salgo a un trabajo de campo de hongos y me encanta ver cómo están cocinando los hongos, qué es lo que usan, y empiezo a preguntar, bueno, estás envolviendo esto en hoja de aluminio, y cómo, o sea, cómo es este nombre en el náhuatl, cómo es este nombre en esto. Sí, o sea, como que voy acercándome al hecho cultural, pero al final conocimiento científico puro, no lo tengo, porque justamente eso, no soy experta en hongos. ¿Y qué pasa? O sea, una de las grandes preocupaciones y en el caso del diccionario, que bueno, después les dejamos por ahí el perfil, la página, para que puedan ver todo, ya que próximamente va a estar por ahí saliendo. Pero bueno, uno de los grandes temas del diccionario es como las personas que quieran cocinar hongos puedan tener, o sea, se puede hacer un poco más accesible los métodos de cómo cocinar, entender que hay ciertas maneras de cocinar los hongos y que, o sea, y que no es que hay que tenerles miedo, pero sí hay que entender que tenemos que estar del lado de la gente que los conoce y no solamente una simple moda. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre digo, a mí, lo hablaba justo con Amarante y le decía, está muy, muy raro porque a mí nunca un hongo silvestre me ha caído mal. Nunca. O sea, y he comido, he probado, durante los 2 años de investigación probé todos los que pude, y jamás me cayó mal, jamás me cayó un hongo pesado, nunca. Los hongos cultivados, o sea, setas, champiñones y eso, me ha pasado en diversas ocasiones y varias donde me han caído fatal. A eso iba, que ya hice un primer aporte y me regañaron, entonces voy con el segundo. Para poner un poco de contexto a la gente, porque seguramente hay mucha gente que hoy en día, digamos, si tú le dices hongos, los más seguros, por el tema de el boom que estamos viviendo, va a empezar en los alucinógenos. O Sí, en los 3 4 que vemos en el mercado. O los 2 que vemos en el mercado, más los 3 asiáticos que son los comunes. Poner un poco en contexto a ver cuántos hongos hay, cuál es el peligro, porque yo creo que hay muy poca gente se le pensará por la cabeza la palabra de miedo de comer un hongo. sí. El tema gastronómico, de intoxicación, etcétera. Entonces, poner un poco en contexto del tema. Pues bueno, justamente lo que dices, bueno, normalmente están estos hongos que son los cultivados, que son los que conseguimos en el súper, que están en la neverita, que son el portobelo, el cremini, el champiñón normal que todos conocemos, el champiñón francés, y los que dices, de repente, no sé, estos hongos que están asiáticos que conseguimos de especialidad, ¿no? El enoki, el shiitake, etcétera. Pero además de eso, están todos estos hongos silvestres que justamente Chile tiene una cultura de recolección de hongos silvestres bastante amplia. En el caso de México también, y por eso me dediqué a eso. En el caso de Venezuela, no, y hay otros países en Latinoamérica donde o sea, donde es mucho menos el tema micológico, pero bueno, al menos en Chile, da casualidad que justo tanto en Chile como en México tienen o sea, una fuerte, o sea, son muy importantes. Y, por ejemplo, en el caso de México, hay más de 350 especies de hongos silvestres que obviamente están repartidos a partir de su ecosistema, en los tipos de bosques, etcétera. Entonces, bueno, hay hongos que se ven en todas las zonas, o sea, en todas las áreas. Hay algunos que son los que están más de selva, más de ciertos climas, pero tienen mucha relación con el tipo de vegetación. Pero de esta variedad, que son más de 350, se calcula 400, podría llegar a ese punto, incluso a 500, porque se han ido descubriendo a lo largo de los años diversas variedades, y existen 11 que son los alucinógenos. Entonces es como, pero todo el mundo cuando le dice hongos, o sea, y esto es, o sea, esta es la clásica de Laura trabaja con hongos y es como que, ya abraste las zonas, no sé qué. Y es como que, bueno, o sea, sí, ya los probé porque en efecto preparé recetas con hongos porque son, o sea, con los hongos silvestres, pero no tiene nada que ver con los hongos alucinógenos. Pero este tema es histórico, o sea, es lo que hablábamos el otro día, que yo te decía, era como, es histórico porque incluso hasta los cronistas se enfocaron en registrar el tema de los hongos que producían el emborrachamiento, como le llamaban ellos, ¿no? Claro, porque es como el tema más pop, lo que causa más, etcétera. Sabes que tuvimos que esperar a que, corrígeme, que los franceses pusieran otra vez los hongos en la mesa, literalmente, para que agarraran una fuerza, porque si no se queda en eso, ¿no? Sí, totalmente. Eso es algo también súper interesante de ver, por ejemplo, en un país como México, en el que
las culturas originarias, o sea, prehispánicas, desarrollaban muchísimas maneras de cocinar los hongos. Pero la gente justo les tenía miedo por el tema de la intoxicación, Claro. porque hay hongos que tienen ciertas toxinas y que justamente ahí la gran importancia de estar cercanas de los especialistas, porque no se trata de no comer hongos, sino saber cómo comer los hongos, cuáles hongos comer. Y entonces la gente había tenido miedo de esto, también se relacionó por muchísimo tiempo a que los hongos eran una comida de pobre. O sea, ahí en el nuevo diccionario de la cocina mexicana hay una frase que decía literalmente así, como que bueno, miren, estas recetas sí se pueden hacer, aunque teníamos relacionado a que esto era comida de los pobres, ¿no? O sea, como que los hongos no, o sea, nosotros no lo debemos comer. Y aparte de eso, o sea, aparte de estas dos, o sea, como de estas dos y como características por las que se empezó a dejar de comer los hongos, bueno, obviamente el tema de que la gente ya no iba a hacer las recolecciones, al campo, etcétera, ¿no? Entonces estos hongos se empezaron, o sea, se desplazaron, salieron, aparte no habían los registros, como te digo, los cronistas, creo que de los pocos registros que existen de hongos gastronómicos en los cronistas, era en la manera del consumo que se hacía de los hongos enteógenos, que son también, o sea, los alucinógenos, que eran con miel, ¿no? Entonces eso es como de lo que más se encuentra registro de cómo el consumo de hongo, más no el consumo del hongo alimenticio en sí. Entonces esto se fue desplazando, o sea, como que el hongo se fue desplazando y fue hasta que empezó a haber esta conexión europea, por ejemplo, en México empezaron a viajar muchos de los ilustres de aquí de México a París y empezaron a ver que se podía comer los hongos y era como, fíjate, Melchor Ocampo, por ejemplo, tiene una cita, tiene una carta en la que dice, comí hongos fuera de lo que creemos allá, que es comida de pobres, ¿no? Claro. O sea, hace como esa referencia. El tema cultural que uno lo ve de una manera y el otro lo ve distinto y se empiezan a mezclar las ideas, ¿no? Sí, entonces bueno, por eso como que han pasado tanto tiempo desapercibidos, o sea, pasaron tanto tiempo desapercibidos y sí tuvieron como esta influencia muy europea. Incluso hoy en día, muchas de las maneras en las que conseguimos cómo consumir los hongos están relacionados a platos franceses, ¿no? O sea, Claro. como patés, etcétera. Y se han ido dejando, o sea, se han ido dejando de un lado lo que tiene que ver con las recetas originarias. Y ahí la importancia, porque cuando uno va a comer a una comunidad originaria, el hongo es lo más seguro, o sea, es lo más seguro que puedes hacer. O sea, ve a una comunidad que también ya esté, o sea, que también ya haya tenido relación con el mundo occidental, porque eso, por ejemplo, pasa. Hay un hongo que es la giromitra, que yo recuerdo cuando estaba haciendo la investigación, le decía a Maranta, pero mira, este hongo me salió, o sea, referenciado muchísimas veces y lo comen en y me dice, sí, pero incluso hasta el consumo de ciertos hongos en ciertas comunidades originarias específicas varía. Y hay gente que crece consumiendo un hongo que tiene cierto grado de toxicidad, por ejemplo, que esa comunidad se empieza a volver, o sea, a crear una resistencia y no le afecta, pero que en otra comunidad originaria de otra zona, sí. Entonces, bueno, que también tienes que llegar, introducirte a una comunidad en la que también ya haya tenido de cierta manera una relación con el mundo occidental, con el mundo del español mexicano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que tenga ya sus referentes. Entonces, ahí es importante, ¿no? Como que ver eso, o sea, como ver aquí y ver allá. Claro, y saliendo un poco del tema académico, de la investigación, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando en la gastronomía con los hongos? Porque al final, digamos, como hemos dicho ya varias veces, el gran boom de hongos ahorita es lo alucinógeno, pero hay una movida de También. restaurantes, cocineros, gente produciendo. ¿Qué está pasando? Es lo que te decía al principio, que está muy chistoso, porque a mí nunca un hongo silvestre me ha caído mal, nunca, ¿no? Pero el tema de los hongos cultivados es delicado también. O sea, todos los hongos realmente necesitan una aproximación profesional. O sea, creo que es algo que tenemos que tener como muy, muy presente. Por ejemplo, el caso de la seta champiñón. O sea, setas champiñones, que son los que siempre vemos, me es súper frecuente como, no, bueno, me comí unas setas, me cayó pésimo, ¿no? O sea, me cayó fatal porque me comí un tiradito de setas, por ejemplo, ¿no? Y resulta que las setas estaban crudas. Entonces, bueno, ojo, no a todo el mundo le cae mal, hay gente que se las puede comer así, súper bien, pero si mezclas, por ejemplo, esas setas con otro tipo de champiñones
y bebes aparte, el esfuerzo que tienes que hacer tu hígado para procesar eso es tremendo y las setas te pueden caer mal y te ponen una intoxicación impresionante. Claro. Por ejemplo, en mi caso, ahora estoy en un proceso de descubrir qué es, o sea, qué es lo que me pasa cuando como hongos cultivados que a veces me caen mal y es porque lo que ahora estoy descartando, o sea, estoy como en el proceso de consumir este hongo cultivado de ciertas y ciertas maneras, es que yo creo que por ejemplo, y ya esto está comprobado, me lo decía, me lo comentaba Maranta, porque a eso voy. Cada vez que yo voy a un lugar a consumir hongos, cada vez que yo voy a hacer una preparación de hongos, nueva, me asesoro con mi etnomicóloga, como mira, tal, me comí este hongo y me pasó esto, ¿no? Por ejemplo, no, me comí esto y me cayó un poco. Entonces, la última vez que hacía consumo de hongos, trabajé con unos champiñones, o sea, hice una sopa de champiñones y estaban un poco maduros. O sea, como que, no sé si a veces ven en los supermercados que tienen esto, o sea, que los hongos blancos y de repente tienen como unas manchitas marrones. Ojo, los champiñones no son así. Los champiñones cuando los consumes tienes que consumir los blancos. O sea, bueno, blancos o color crema. Porque estos signos como marroncitos así, quiere decir que ya también está empezando por un proceso de descomposición. Que, ojo, normalmente se pueden comer, pero hay que tener como que cierta alerta si en verdad, bueno, de repente niños, no sé. Entonces yo hice mi sopa con los hongos así, ya estaban como un poquito maduros y me cayó fatal. Entonces me dice Laura, es que ya se ha comprobado científicamente que hay un componente que tiende a ser, que hace que ciertas personas desarrollen sensibilidad a los hongos maduros, por ejemplo. Entonces cuando tienes un restaurante, tienes que tener muchísimo más cuidado que yo que me estoy haciendo una sopa de hongos, ¿sabes? Como en mi casa y no pasa nada, y bueno, me cayó mal y bueno, ya pasó. Entonces como tenemos este boom, queremos hacer miles de platos con hongos, el hongo, aparte, bueno, no sé, tú como consumidor de hongo, y me pasa frecuentemente, el hongo tiene un sabor o sea, como muy potente y como que una presencia demasiado fuerte en los platos, en general hasta incluso los champiñones, como que tú comes hongo y te queda como que un saborcillo, ¿no? Como que de que lo consumí. Vamos a tocar un punto cuando termine sobre el sabor. Entonces, claro, entonces es como que mira, o sea, no puedes. O sea, no porque ibunzan los hongos, de repente tú puedes empezar a mezclar un poco de hongo, hacer hongos, por ejemplo, o sea, analizaba el tema yo analizaba esto, o sea, porque empecé a hacer el análisis real del ceviche de hongos que está muy de moda. El ceviche de hongo, el ceviche de selva. El limón, o sea, es distinto cuando cocinas pescado porque realmente existe un proceso de cambios físicos en el pescado cuando le pones limón, o sea, hay una transformación del pescado, o sea, realmente el pescado se cocina. Ojo, la seta de champiñón no se cocina con limón. Exacto. O sea, no se cocina, es como, mira, no se está cocinando, es como que es un aderezo que le estás poniendo, o sea, te lo estás comiendo igual crudo. O sea, hay una resistencia en la composición del hongo que no hace que llegue a producir unos cambios tales como cuando comes un ceviche de pescado. Claro. Entonces, mosca ahí, o sea, como mira, o sea, o sea, como que ¿qué estamos haciendo? Entonces ahí siempre, por ejemplo, en el caso de los ceviches con hongos, yo siempre es como, bueno, cocino, hiervo mi hongo y luego, ¡pum!, hago mi ceviche. No estoy diciendo que a todo el mundo le tenga que caer mal y que todo el mundo no pueda comer hongos, pero por ejemplo, en el diccionario, que tiene una de las características importantes del diccionario, o sea, que le agregamos es justamente que tiene los niveles de cocción recomendados para cada especie. Y en el caso de las setas y champiñones ponemos cocción ligera, porque bueno, tampoco los vamos a matar haciéndoles una hipercocción. Claro. Pero sí, no los recomendamos crudos, o sea, realmente es como que la función de los que o sea, si realmente somos apasionados de los hongos, queremos los hongos, vamos a trabajar porque en los hongos hay un consumo responsable, hay un consumo donde la gente se sienta segura comiendo hongos donde no le caiga mal. Entonces, bueno, yo no voy a recomendar que la gente coma una seta cruda, cuando incluso yo he tenido ciertos episodios en los que de repente me ha caído pesado por una cosa u otra. Claro. Y aquí pensando en cuanto al sabor, digamos, la trufa, que es uno de los grandes hongos de la gastronomía que estuvo de moda, que bueno, que está de moda. Sí. Es que yo estoy un poquito en contra, porque al final como que voy a hacer papas con trufa, y le termino poniendo trufa a todo el menú. Y dices, coño, pierde el peso de la importancia porque le pusiste trufa a todos los platos y ya no es ese toque mágico que le pusiste, sino todo tiene trufa. Sí. Y pierde el encanto. ¿Tú ves a futuro que alguno de estos hongos que no son comunes llegue a tener el nivel de la trufa? Que está, digamos, que es como catalogado entre
los grandes productos gastronómicos. Pues sí, yo creería que sí. Por ejemplo, cada vez más en la manita del grupo Cesárea, que es un hongo, la yema, aquí en México, y la broja en España, cada vez va teniendo como, bueno, pues en España como está la trufa, pues no le ha quitado como que como, o sea, como que esa grandeza a la trufa, pero creo que es un hongo súper noble. En este caso, por ejemplo, es un hongo que sí se puede comer crudo y no tiene ningún tipo o sea, es un hongo que se come crudo y está perfecto. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí podría haber una posibilidad de que este hongo se llegue a posicionar, pero justamente, bueno, existe un desconocimiento incluso del valor del hongo en Latinoamérica, o sea, del precio que les ponemos a los hongos en Latinoamérica, porque va más allá y eso, bueno, lo vamos a conversar en un próximo capítulo también, el tema de por qué realmente los hongos tienen que ser caros, porque en este caso realmente son un producto de temporada, porque son silvestres, o sea, solamente los consigues en una época del año, y porque el trabajo o sea, el conocimiento de recolectar hongos no tiene precio, o sea, es un conocimiento que adquieres desde que tienes 6 años y sales a recolectar. O sea, eso no o sea, eso es algo que, o sea, ¿cómo le pones precio a eso? ¿No? Es como prácticamente imposible, ¿no? O sea, como no hay manera de ponérselo, o sea, como, ¿cómo haces para calcular lo que cuesta el conocimiento de una persona que lleva 30 años reconociendo de alguna manera prácticamente empírica que este hongo se puede comer? Realmente es una quinta generación que Sí, trabaja en el área. Vale. totalmente. O sea, Para- es generación en generación. Eso. De como se dieron cuenta, esta Laura es apasionada del tema y tenemos que ir cerrando el podcast, este capítulo, este monólogo de Laura, porque en verdad que conoce muchísimo. Entonces, claro, déjenos en sus comentarios hacia dónde quieren, que seguramente podemos sacar un volumen 2, un capítulo 2 sobre los hongos, ya en temas mucho más específicos, porque en verdad la cantidad de material y conocimientos que tiene es impresionante. Entonces, Sí, meten hacia dónde quieren y digamos, esto fue como una pequeña introducción al mundo de los sí, hongos. No, totalmente. no. Sí, exacto. Hay que destacar, siempre lo destaco. Trabajo hongos no alucinógenos. Sí, si tienen preguntas, si quieren saber más, si quieren tener un enfoque, como darle un enfoque también para traer invitados o invitadas que nos hablen un poco más de este tema de los hongos, que es maravilloso, que está de moda, pero no es maravilloso porque está de moda, mejor dicho, sino que ya tiene años siendo increíble, es un universo inmenso y vuelvo y sí, quiero cerrar eso, como que sí, de verdad, somos amantes de los hongos, nos gustan los hongos, tenemos que generar contenido de calidad con respecto a los hongos, platos de calidad y platos conscientes que realmente no sean solamente porque están de moda y empiezo a hacer una mezcolanza o empiezo a aplicar niveles de cocción, etcétera, que realmente lo que van a traer a la larga es que la gente, el común, se termine alejando de los hongos, porque estamos ofreciendo un producto que no es de calidad. Entonces, bueno, nada, aquí cierro el monólogo. Pero bueno, Dejen sus comentarios para saber hacia dónde dirigimos un próximo capítulo sobre los hongos no alucinógenos.